Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. ¿Sabes que el plan de salvación es un pacto que Dios propone a los seres humanos? Los contratos forman parte de las relaciones humanas, pero el pacto de Dios con nosotros en Jesús fue concebido desde la eternidad y ofrece vida eterna a los que son fieles hasta la muerte. El pacto contiene la ley, ya sea escrita en piedra o en nuestro corazón. Y esa alianza divino-humana implica una obediencia diligente de nuestra parte, ofrecida con amor a la ley y al pacto. Algunas cláusulas de este pacto son más extensas, como el mandamiento de adorar solo a Dios y amarlo por sobre todas las cosas, pero también hay mandatos específicos dentro del pacto, a saber, alejarse de la idolatría, guardar el sábado, observar ciertas leyes alimentarias. Una cláusula importante del pacto es reconocer que Dios da las posesiones materiales y a cambio exige fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Además de ser importante para afianzar la relación entre el adorador y el adorado, la devolución fiel de los diezmos y las ofrendas también sirve para apoyar a la obra de Dios. Y al hacerlo, reconocemos la necesidad de honrar al Señor con todas nuestras posesiones, ya que ponemos a Dios en primer lugar. Y cuando transgredimos esta cláusula específica, violamos el pacto. Y esta violación constituye una negativa en reconocer a Dios como aquel que otorga los dones. Así, en nuestra negativa, nos separamos de nuestro Señor y Salvador. Por eso la fidelidad de Dios a su pacto es inquebrantable. Pero no siempre le hemos respondido a cambio con fidelidad. Aquel que provee riqueza también ofrece gracia para la obediencia, asegurando tanto nuestro llamado como nuestra elección para el reino de Cristo. Toma tu Biblia y regresaré en un momento más. Iniciaremos nuestro estudio con este versículo central, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Ahora resulta sorprendente que Dios haya hecho contratos o pactos con nosotros. La mayoría son bilaterales, lo que significa que ambas partes, Dios y los seres humanos, tienen una parte que cumplir. Un ejemplo de un pacto bilateral es: si tú haces esto, entonces yo haré aquello. O haré esto si tú haces aquello. Y una clase menos común de pacto es unilateral. Yo haré esto, ya sea que tú hagas algo o no. Algo de los pactos de Dios con la humanidad son unilaterales, algunos de ellos. Por ejemplo, Dios envía su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, podemos contar con Dios para tener la luz del sol y la lluvia. Mira, después del diluvio, Dios prometió ante la humanidad, dice, toda bestia de la tierra, le prometió que nunca habría otro diluvio que cubriría toda la tierra, independientemente de nuestras acciones. Fue un pacto unilateral. Y también prometió: mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Las estaciones van y vienen sin importar lo que nosotros hagamos. Y hoy estudiaremos algunos pactos bilaterales muy significativos entre Dios y sus hijos. Oremos para que, por la gracia de Dios, cumplamos con nuestra parte de este trato, de este pacto. Veamos en primer lugar el pacto más glorioso, yo diría, el pacto de la salvación. La muerte de Cristo en el Calvario hizo posible que toda persona que haya vivido o que vivirá se salve. A diferencia de la promesa de las estaciones, la salvación no es unilateral, no se da a todos, sin importar lo que hagan. A eso me refiero. La creencia de que todos se salvarán se llama universalismo, que tristemente está entrando en muchas denominaciones, que Dios va a salvar a todos, no importa lo que hagan, y que incluso va a salvar al diablo. No,
En vez de eso, Jesús enseñó claramente que, aunque Él murió por toda la humanidad, muchos recorren el camino ancho hacia la destrucción y la muerte eterna. Veamos qué dicen los siguientes versículos sobre cómo la gente recibe el don de la salvación en Jesús. Voy a leer en 1 Juan, San Mateo, San Juan y luego el segundo libro de Pedro. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que Pablo, amados, entendía la naturaleza bilateral del pacto de salvación. Consciente de que pronto lo iban a ejecutar, y a pesar de que muchos de sus compañeros lo habían abandonado, Pablo confiadamente le dijo a su querido amigo Timoteo que había cumplido con su parte del trato. Él dijo: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que Pablo dice: yo estoy preparado porque luché por obedecer a Dios en todo, llegué a la meta y me mantuve fiel. Sin embargo, Pablo siempre fue muy claro en que la salvación es solo por la fe, no por las obras de la ley o lo que él haya hecho. Por lo que aquí de alguna manera no está considerando sus obras o logros como algo que le valiera méritos ante Dios. No. La corona de justicia que lo espera es la justicia de Jesús, que Pablo por la fe ha reclamado para sí y se ha aferrado a ella hasta el fin de su vida. Aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entre los que aceptan el regalo y los que no? ¿Qué se requiere que hagamos para aceptar ese regalo? Bueno, amados, ahora pasemos a la función que tiene la obediencia. El libro de Deuteronomio es la versión impresa de los mensajes de despedida de Moisés a la segunda generación de israelitas después de los 40 años de vagar por el desierto. Él pronunció estos mensajes en las llanuras de Moab, al este de Jericó. Y Deuteronomio se ha dado en llamar apropiadamente el libro de las memorias, o sea, el segundo libro de la ley. En este libro Moisés repasa el trato fiel de Dios con Israel. Relata los viajes desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, al límite con la tierra prometida, así como la rebelión y los 40 años de errar por el desierto. Reformuló los 10 mandamientos, por llaman Deuteronomio Duo 2 veces, la nomía, o sea, la ley. Reformuló los 10 mandamientos, los requisitos del diezmo y el depósito central. Pero el enfoque principal de Deuteronomio es el consejo de obedecer a Dios y así recibir sus bendiciones. Moisés describe a Dios como aquel que tiene la capacidad y el deseo de cuidar a su pueblo. ¿Qué grandes bendiciones se prometen al pueblo? ¿Pero qué debe hacer para recibirlas? Veamos capítulo 28, versículos 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvias a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos.
y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ahí entras otras dioses ajenos y servirles. Hermano, más claro imposible. Moisés estaba muy expectante de que el pueblo entendiera que Dios tenía en mente bendiciones maravillosas y hasta milagrosas para ellos. Sus palabras, si obedeces cabalmente, les dijo, le hizo saber que su destino eterno estaba en juego aquí. Qué poderosa manifestación de la realidad del libre albedrío, ¿verdad? Era la nación escogida de Dios, los recipientes de grandes bendiciones y grandes promesas para darlas al mundo, y grandes promesas, pero esas bendiciones y promesas no eran incondicionales, debían aceptarlas, recibirlas y actuar en consecuencia. Y nada de lo que Dios le había pedido le resultaba demasiado difícil de hacer. Dijo, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá y explicará para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros el mar y lo traerá y nos lo explicará al fin de que lo cumplamos? Porque la palabra está muy cerca de ti, le dijo Dios, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Por supuesto, además de las bendiciones, estaban las advertencias de las maldiciones, lo que les sucedería si no se lo decían. Es decir, qué consecuencias traería su pecado y su rebelión. Por eso pregunta, hermano y hermana, ¿qué significa para nosotros hoy escuchar diligentemente lo que Dios nos dice que hagamos? Bueno, el libro de los Proverbios, más que sobre el bien y el mal, trata sobre la sabiduría y la necedad. Y a medida que leemos el libro, veremos los beneficios de la sabiduría y las trampas de la necedad. Dios nos pide que lo pongamos a Él en primer lugar en el manejo de nuestras posesiones, como un reconocimiento de que su dominio es sobre todas las cosas y como una demostración de nuestra fe en que Él proveerá para nosotros. Pero más que eso, nos dice que si lo ponemos en primer lugar, entonces Él bendecirá el resto. Esto es un acto de fe para nosotros, un acto de confianza, una manifestación de confiar en el Señor con todo el corazón y sin duda no apoyarnos en nuestro propio conocimiento, que es especialmente importante porque muy a menudo suceden cosas que no podemos entender y no podemos encontrarle sentido. Sin embargo, nada debería impulsarnos más a confiar en Dios y en su amor que la cruz. Cuando nos damos cuenta de lo que cada uno de nosotros recibió en Jesús, no solo como creador y sustentador, sino también como redentor, pues devolver a Dios las primicias de lo que tenemos es, por cierto, lo mínimo que podemos hacer. Mire este consejo inspirado. El Señor no solo reclama el diezmo como suyo, sino también establece cómo debería reservárselo para Él. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto no nos enseña que debamos gastar los recursos en nosotros mismos y luego llevar al Señor lo que quede, aunque esto sea también un diezmo honrado. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Porque Dios dice que si lo colocamos en primer lugar, serán llenos, dice, tus graneros con abundancia. Sin embargo, esto no va a suceder por milagro, es decir, no vas a despertarte un día y descubrir que tus graneros y tinajas se llenaron de repente. Al contrario, la Biblia está llena de principios sobre la buena administración, la planificación cuidadosa y la responsabilidad financiera, de las cuales la fidelidad a la que Dios nos llama es nuestra principal responsabilidad. Sin embargo, ¿cómo aprendemos a confiar en Dios y en sus promesas en tiempos difíciles? Económicamente hablando, ya que por más que procuremos ser fieles, los graneros y las tinajas no siempre están llenas, ¿verdad? Analicemos un poquito ahora el contrato del diezmo. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios y eran fieles en el diezmo.
Al contrario, experimentaron tiempos difíciles cuando no obedecieron. Por lo visto, seguían un ciclo de obediencia y prosperidad y luego desobediencia y problemas. Y fue durante uno de esos periodos de infidelidad a Dios, mediante el profeta Malaquías, propuso un contrato bilateral con su pueblo. Dios lo propuso. ¿Cuáles son las promesas y las obligaciones que se encuentran en estos versículos? Vayamos a Malaquías capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haré alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios prometió al pueblo que si éste se volvía a Él, Él se volvería a ellos. Y cuando le preguntaron qué quería decir con volverse a Él, dijo explícitamente dijo, dejen de robarme el diezmo y las ofrendas. El robo era la razón de la maldición que estaban recibiendo. Y esta es la solución de Dios al problema de la maldición. Traigan todo el diezmo a la tesorería. Y pruébenme para ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y aquí quiero hacer una pausa, hermano y hermana. ¿Piensas que Dios va a llevar al cielo un ladrón? Disculpa que digo esto. Por eso le hace un juicio. Y uno de los mandamientos dice, no hurtarás. Y a veces cuidamos nuestra relación horizontal. ¿Y qué es nuestra relación con Dios? ¿Estamos robando a Dios? El diablo tenía suficientes motivos para decir, a mí me sacaste de allá por envidiar, por codiciar, y vas a llevar un ladrón al reino de los cielos. Por eso Dios establece un juicio. Por eso los mandamientos son importantes, no para salvarnos, sino porque lo hacemos por amor a un Dios que nos ha salvado y no queremos vivir en infracción. Si no tenemos, hermanos, suficiente espacio para recibirlo, tenemos un excedente con el que podemos ayudar a otros y promover la causa de Dios. Te leo otro párrafo hermoso del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. El que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ustedes, ha hecho un pacto con ustedes. Él les da sus bendiciones y en cambio requiere que le lleven sus diezmos y ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas está claramente establecido en el 3 capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Y amigos, este asunto no es solamente para cristianos, es para cada ser humano a quien Dios da vida. Por eso el Evangelio tiene que ir a todos para que comprendan el plan del pacto que Dios establece con el ser humano. ¿Qué dice la devolución de tu diezmo? O la falta de ello. Acerca de tu espiritualidad y de tu relación con Dios. La mayoría de las personas en las grandes multitudes que seguían y escuchaban a Jesús eran miembros de esta clase, gente común. Fueron ellas a quienes Jesús alimentó en la ladera del monte, a quienes escucharon el sermón del monte. Ellos escucharon ese hermoso sermón, que de paso fue larguísimo, se extendió hasta la nochecita. Jesús les dijo básicamente, sé que les preocupa poder mantener sus familias, se inquietan por la comida y la bebida que necesitan a diario y la ropa que necesitan como abrigo y la protección. Pero esto es lo que les propongo. Ya les dijo lo que está registrado en San Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, esta promesa nos llega a nosotros hoy. ¿Qué se promete aquí? ¿Y qué debe hacer el pueblo para recibir estas promesas? Muchas de las promesas de Dios tienen elementos de un pacto bilateral. Es decir, para recibir la bendición también debemos hacer nuestra parte. ¿Y qué se nos pide que hagamos para tener la paz de Dios? Isaías 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué hará Jesús también si confesamos nuestros pecados? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuáles son los sí y los entonces de la propuesta de Dios aquí? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Todos estos versículos y muchos más tratan del importante hecho de que, aunque Dios es soberano, aunque Dios es nuestro creador y sustentador, y aunque la salvación es un don de gracia e inmerecido de nuestra parte, todavía tenemos un papel que desempeñar en el drama del gran conflicto aquí en la tierra. Y al hacer uso del don sagrado del libre albedrío, la libre elección, debemos elegir seguir la inspiración del Espíritu Santo y obedecer lo que Dios nos llama a hacer. Aunque Dios nos ofrece bendiciones y vida, también podemos elegir la maldición y la muerte. Con razón Dios dice, elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Y ahora, queridos hermanos, para concluir, leer estas citas seguida de algunas preguntas de reflexión. Cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieron. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Él, sino que se defraudaban ellos mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. Mediante nuestras respuestas a lo que Dios nos ofrece, establecemos nuestra relación con Él y en gran medida determinamos nuestro propio destino. La obediencia, el servicio y la lealtad por amor es la verdadera señal del discipulado. En lugar de librarnos de la obediencia, es la fe y solo la fe la que nos hace partícipes de la gracia de Cristo, la que nos capacita para obedecer lo que Dios nos pide. Mire esta otra cita. Que los que han llegado a ser descuidados e indiferentes y retienen sus diezmos y ofrendas, se acuerden que están bloqueando el camino e impidiendo que la verdad llegue a regiones lejanas. Se me ha indicado que diga al pueblo de Dios que redima su honor devolviendo a Dios fielmente el diezmo. Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo, así recibe una bendición. Se ha dicho que si cada adventista fuera fiel en devolver el diezmo, nuestra iglesia tendría dinero más que suficiente para hacer todo lo necesario para difundir el mensaje. ¿Qué es lo que haces en términos de diezmos y ofrendas
para ayudar a tu iglesia a hacer lo que ha sido llamada a hacer? Dios nos ayuda, amados, a ser fieles. Estos temas creo que nos sacuden en lo más profundo, porque nos hablan de nuestra relación con Dios y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Él tiene tanto para darnos. A veces nosotros cerramos las puertas de bendiciones. Y falta que uno nomás no esté siendo fiel en una iglesia para que la maldición de Dios esté sobre toda una congregación. Dios nos ayude, amados, a vivir en la luz que Dios nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte porque tu palabra es clara. Tú eres claro, Dios. ¿Y cuántas veces estamos frenando las bendiciones? Y a veces estamos bajo una maldición y no nos damos cuenta por qué. Tal vez este sea el motivo. Perdónanos. Queremos ponernos al día, restituir lo que hasta aquí hemos faltado. Queremos entrar en el camino de bendiciones para que tu bendición pueda fluir en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros trabajos. Ayúdanos a serte fieles. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento nuevamente de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.